revelado, el increíble legado de 24M de mi hijo y la sorprendente lucha contra su ex por todo, Javier nunca imaginó que el destino le jugaría una broma tan cruel. Aquel día vibrante en el barrio, su corazón latía con orgullo mientras pensaba en su hijo, Alejandro, un joven de 25 años que había conquistado el mundo empresarial. Pero esa pulsión de alegría se desvaneció cuando la dura llamada interrumpió su vida. La voz al otro lado le relató lo inimaginable. Alejandro había muerto. La noticia lo golpeó como un rayo, dejando en su pecho un hueco helado. ¿Cómo había sucedido? Un accidente imprevisto, un giro del destino. La comunidad, un lugar cálido donde todos compartían risas y sueños, se empezó a llenar de murmullos. Su niño, quien había crecido rodeado de amor, había dejado un legado de 24 millones. Un motivo de celebración, sí, pero ahora se convertía en la raíz de un conflicto desgarrador. Claudia, la expareja de Alejandro, apareció como un fantasma del pasado. Exigiendo su parte del dinero, llegó como un huracán en la vida de Javier. A pesar de que su familia siempre apoyó a su hijo, inculcándole los más sólidos valores de humildad y esfuerzo, la presencia de Claudia trajo consigo un vendaval de rencores ocultos. La lucha no solo era por el dinero, sino por el corazón y la memoria de Alejandro. En el acogedor hogar de Javier, las discusiones se encendieron entre sus hermanos y su madre. Las voces se mezclaban con recuerdos y anhelos. ¿Por qué ella se atreve a pedir lo que no le corresponde?, gritaba su hermano, mientras lo miraba con ese fuego en los ojos que solo las familias pueden entender. Esa mujer no lo conocía como nosotros, contestó la madre con lágrimas en los ojos. La unidad familiar era puesta a prueba, mientras los secretos empezaban a salir a la luz un día. Buscando respuestas en los papeles de Alejandro, Javier tropezó con un viejo diario. Al abrirlo, los sueños de su hijo brotaron como luces en la oscuridad. Alejandro tenía planes grandes, ambiciones no solo para él, sino también para su comunidad. Había escrito sobre su deseo de invertir en iniciativas que ayudarían a los jóvenes a alcanzar lo que él no pudo. Todo cobró un nuevo sentido. El dinero no era solo riqueza, era una oportunidad para hacer el bien. La tormenta interior de Javier crecía. Se encontró en una encrucijada, preguntándose si debía luchar por lo que consideraba justo o dejar que Claudia se fuera con su parte para evitar más dolor. La noche le trajo una llamada inesperada. «Tengo información que podría cambiarlo todo», dijo una voz desconocida, y su corazón se detuvo. «¿A qué precio? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier miró la calle de su barrio, donde su hijo jugó y rió, cargando su peso de recuerdos. ¿Podría perderlo todo por el obstinado deseo de defender un legado material? La lucha apenas había comenzado, y su corazón acelerado sabía que lo que se avecinaba podría cambiar no solo su vida, sino también el futuro de su familia. En un mar de emociones, Javier entendía que, quizás, la verdadera batalla era por el legado humano de su hijo, y eso solo podía comenzar con una decisión que lo llevaría por un camino inesperado. ¿Qué pasaría después? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y el tiempo se estaba agotando. Las palabras de aquella voz aún resonaban en la mente de Javier, como un eco aterrador en la noche. Tengo información que podría cambiarlo todo. Su mente seguía girando entre la confusión y el coraje. ¿Qué podría ser tan importante? Antes de que el temor tomara el control, respiró hondo y decidió que debía escuchar. La llamada se programó para el día siguiente en un café del barrio, un lugar que solía frecuentar con Alejandro. La nostalgia era inmensa. Javier llegó unos minutos antes, notando cada detalle, el olor del café, las risas de los niños jugando afuera, lo que solía ser su mundo. Mientras miraba por la ventana, recordó las veces en que Alejandro le hablaba de sus sueños. «Papá, quiero que todos los chicos tengan las mismas oportunidades que yo», decía con esa chispa en los ojos.
Finalmente, una figura desconocida apareció. Era un hombre de mediana edad, con una mirada seria pero amigable. «¿Javier?», preguntó. Al asentir, el hombre se sentó frente a él. «Soy Daniel. Trabajé para Alejandro». «¿Qué sabes de mi hijo?». La pregunta salió con un tono apremiante, tenso. Él estaba preparando algo importante, algo que podría cambiar incluso la manera en que se distribuye su legado. Javier, sintiéndose confundido pero desesperado por entender, escuchó cada palabra de Daniel. Desde hacía mucho, Alejandro tenía planes de crear una fundación, un espacio donde los jóvenes pudieran soñar sin límites. Además, estaba en proceso de elaborar su testamento, protegido de quienes intentaran aprovecharse de él. Ella no tenía idea de lo que realmente Alejandro había planeado. Y por lo que sé, el legado no es tan simple como consiste en dinero. El corazón de Javier latía ferozmente. Un legado de amor, no solo de dólares y centavos. Un legado que podría, quizás, redefinir todo lo que estaba sucediendo. «¿Cómo puedes estar seguro?», preguntó, los nervios apretándole la garganta. «Porque Alejandro me compartió sus sueños en confianza, pero no lo hice a tiempo. Cuando se enteró de que Claudia había vuelto a su vida, sentí que algo lo perturbaba», dijo Daniel, apesadumbrado. «Mira, Javier, te puedo ayudar a hacer que su visión se realice. Pero debes actuar rápido. Claudia no es la única que busca el dinero, hay otros interesados que podrían aprovecharse también». Un torrente de emociones inundó a Javier, esperanza mezclada con rabia. La idea de construir algo en nombre de su hijo le hacía sentir que la memoria de Alejandro podría vivir, incluso en medio de esta tormenta devastadora. Mientras se alejaba del café, Javier reflexionó sobre lo que realmente quería. ¿Acaso estaba dispuesto a jugar ese juego de poder con Claudia? Si permitía que la avaricia lo arrastrara, podría perder no solo su relación con ella, sino también la oportunidad de honrar a Alejandro. Al mismo tiempo, sentía que el tiempo se agotaba y que debía tomar decisiones que no solo le afectarían a él, sino a toda su familia. Esa noche, frente a una hoja en blanco, se sintió atrapado entre el amor por su hijo y la necesidad de proteger lo que él había querido. Con cada letra que escribía, borraba un poco más de incertidumbre. «Por ti, Alejandro. Esto no es solo por el dinero. Es por tu legado y nuestros sueños». Cuando terminó, sintió una oleada de paz. Pero una nueva inquietud apareció en su mente. Mientras le daba vuelta a la hoja, una frase se reveló escrita en un rincón. «Cuando más oscuro es el camino, la verdad siempre aparece». ¿Qué significaba eso? Un nuevo giro estaba por llegar y entre sombras, Javier pudo notar que la verdad podría cambiar todo. Pero, ¿estaba listo para enfrentarla? La historia apenas empezaba a revelar sus secretos, y la batalla más profunda no era contra Claudia, sino contra lo que su hijo realmente había querido. ¿Descubriría lo que había detrás de aquel mensaje? Javier despertó con la cabeza llena de pensamientos que lo mantenían en vilo. La frase que encontró la noche anterior persistía en su mente, como un mantra que no podía ignorar. Cuando más oscuro es el camino, la verdad siempre aparece. Tal vez la verdad que estaba buscando no estaba solo en los papeles de su hijo, sino en el propio corazón de Alejandro. Decidió que necesitaba más información. Tenía que hablar con Daniel de nuevo. Pero su instinto le decía que esta vez debía actuar con cautela. Mientras se preparaba, pensó en Claudia, en su relación tan compleja. A veces lo amaba, a veces lo llenaba de resentimiento. ¿Cómo podía enfrentarla una vez más, con una nueva batalla en puerta? Cuando llegó a la oficina de Daniel, el hombre estaba esperándolo, visiblemente inquieto. «Javier, me alegra que vinieras. Pero hay algo que debes saber», comenzó Daniel con una expresión grave. «¿Qué pasa?». La ansiedad apretó el pecho de Javier. «Descubrí que Claudia ha estado buscando a sus contactos en el sector. Está intentando no solo influir en el testamento de Alejandro, sino también manipular la fundación que él soñaba construir. Ella no está interesada en la visión que tu hijo tenía, solo en el dinero». El estómago de Javier se retorció al escuchar eso. «No puedo permitir que eso pase. Alejandro merecía más que ser un simple billete de lotería para ella». Daniel asentía, añadiendo, «Te propongo un plan.
Necesitamos reunir a un grupo de personas que apoyen la causa de Alejandro. Sería un equipo, un consejo que defienda su legado, y éticamente, podría ser lo que propósitos de su fundación necesitaba. Pero en el camino podríamos perder más de lo que imaginamos. ¿Qué es lo que piensas que vamos a perder?, preguntó Javier, su voz casi un susurro. Podríamos sacrificarnos ante la avaricia de quienes rodean a Claudia. Ella no es la única en el juego, hay otros que también se han acercado luego de su muerte. Gente que espera ver de qué puede sacar provecho. El corazón de Javier se detuvo. ¿Quiénes son? Necesito nombres. Esa revelación le hizo entender que el mundo de su hijo no solo estaba lleno de buenos deseos. Había tinieblas acechando. Es complicado. Algunos son asociados de su madre, otros son personas que se han beneficiado de su trayecto. El problema es que todos tienen algo en común, el deseo de hacerse con su fortuna, respondió Daniel. Vamos a crear la fundación. Pero no solo con cualquiera. Necesitamos aliados de verdad, gente que respete a Alejandro y su visión, explicó Javier con determinación. Daniel sonrió levemente, como si saboreara esa chispa de vida en Javier. Esa es la actitud. Pero si decides hacerlo, te sugiero que lo hagas con rapidez. Necesitaremos documentar todo, y cada paso que des deberá estar bien planificado. Esa noche, mientras Javier redactaba los primeros estatutos de la fundación, su mente no podía dejar de estar al lado de Alejandro. Pensaba en el entusiasmo que su hijo mostraba al hablar de sus proyectos. Se sintió como si estuviera reviviendo esos días. Volvió a escribir. No solo será una fundación. Será el refugio para los sueños de nuestros jóvenes. Con esa idea resonando en su corazón, terminó la primera versión de los estatutos. Pero entonces, un golpe en la puerta rompió el silencio. Era Claudia, y su mirada, llena de desafío, decía que venía lista para pelear. Ella había llegado a reclamar lo que Javier había comenzado a construir. Necesitamos hablar, Javier. Tengo una oferta que no podrás ignorar, dijo, con un tono que ocultaba más de lo que revelaba. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Dentro de él, la tormenta se intensificaba. ¿Estaba realmente preparado para lo que se venía? La lucha por el legado de Alejandro iba a desatar un conflicto mucho más grande de lo que hubiera imaginado y aún no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Javier se quedó mirando a Claudia, el corazón latiéndole con fuerza. La determinación en su mirada se mezclaba con el miedo de lo que podría desatar su respuesta. Ella sabía cómo manipular cada palabra, cada gesto, y en ese momento también lo sabía él. ¿Qué clase de oferta podía hacerle que lo obligara a poner en peligro lo que había construido en tan poco tiempo? ¿Qué es lo que tienes que ofrecerme?, preguntó Javier, manteniendo la voz firme, aunque el sudor comenzaba a brotar en su frente. Claudia dio un paso adelante, como si esa acción fuera suficiente para amedrentarlo. Sabes que nuestro hijo tenía grandes ambiciones y su legado podría no solo vivir, sino florecer. Pero necesitas entender que hay otros intereses en juego, no solo los tuyos. Puedo conseguir apoyo y recursos. Podemos trabajar juntos. ¿Trabajar juntos? ¿Te parece que yo podría confiar en ti después de todo lo que has hecho? Retumbó Javier, cruzando los brazos en un intento de protegerse, aunque por dentro la vulnerabilidad lo consumía. Claudia arqueó una ceja, una mueca casi desafiante. No te equivoques, Javier. La fundación puede ser lo que Alejandro soñó, pero también puede ser un campo de batalla. Y en este campo, nadie gana si seguimos como enemigos. Javier sintió que una parte de él dudaba. La sordidez de la situación lo envolvía como un manto oscuro. Alejando el pensamiento de la compasión que él una vez tuvo por Claudia, decidió buscar sus propias cartas. No necesito tus caminos retorcidos para construir lo que Alejandro quería. Hay personas que creen en su legado. Gente que respetará su memoria. Pero esas personas no están aquí ahora, Javier. No puedes hacer esto solo. Te he visto luchar y sé que puedes hacerlo, pero no al costo de lo que realmente importa, insistió Claudia. Su voz suave ahora, casi persuasiva. Un silencio opresor llenó la habitación. Javier miraba los ojos de Claudia y veía un mar de emociones, desafío, enojo, pero también una chispa de nostalgia.
Se recordó a sí mismo cuando aún pensaban en la posibilidad de construir algo juntos. Pero aquellas épocas eran cenizas, consumidas por la traición. No quiero verte cerca de esto, dijo al fin, con sinceridad. Entonces déjame ayudarte, ofreció Claudia, como si tuvieran un pacto tácito. Prometo que no interferiré en cómo se dirija todo. Solo quiero que Alejandro sea recordado en grande. Él sintió que la alegría que había irrumpido en su corazón a lo largo del día comenzaba a desvanecerse. Claudia, siempre será un juego para ti. Lo sé. No puedo permitir que tus intereses entren en juego. Estoy haciendo esto por él, no por ti. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Javier, vibrando insistentemente sobre la mesa. Un mensaje. Con manos temblorosas, miró la pantalla. Era Daniel, pidiendo una reunión urgente. Esto no ha terminado, Javier. Te espero pronto, dijo Claudia en un tono que tenía un eco de advertencia, antes de salir por la puerta, dejando al hombre con un peso en el pecho y 1000 preguntas sin respuestas. Javier, con el corazón acelerado, sintió el impulso de seguirla. Pero sabía que debía actuar rápido. Las sombras de este nuevo conflicto se alzaban aún más altas y su instinto le decía que Claudia no era el único problema. Si iba a proteger el legado de Alejandro, necesitaba ganar aliados y actuar antes de que fuera demasiado tarde. Caminó hacia la ventana, el sol se ocultaba, dejando un horizonte de sombras. De repente, se dio cuenta, no solo estaba luchando contra Claudia, había un enemigo aún más grande, una red de mentiras y traiciones que amenazaba con sepultar todo lo que habían construido. Mientras miraba el ocaso, Javier se dio cuenta de que esta lucha se había convertido en algo más. No era solo el legado de su hijo. Era una lucha por la verdad, por la libertad de llevar adelante los sueños que su hijo había amado. Y en ese instante, supo que debía prepararse. Esto apenas comenzaba. ¿Cuánto estaría dispuesto a arriesgar para asegurarse de que la voz de Alejandro no se perdiera en el silencio de la avaricia? La reunión con Daniel se programó para el día siguiente. Javier intentaba distraer su mente con el contenido de los documentos que había estado estudiando, tratando de organizar sus pensamientos. Cada vez que su mente divagaba hacia la advertencia de Claudia, sentía como una presión en su pecho crecía. Se pasaba las manos por el cabello, los dedos atrapando mechones oscuros, la ansiedad lo mantenía despierto. Al amanecer, Javier se preparó. La ciudad aún despertaba, y él se sentía como un luchador antes de un gran combate. En su camino al café donde se reunirían, su mente giraba entre recuerdos de Alejandro y la presión de la situación actual. Querido y amado, su hijo había dejado un legado valioso, y Javier se sentía en la obligación de protegerlo. Cada paso lo acercaba al temor y la determinación en igual medida. Cuando llegó, Daniel ya estaba allí, mirando el menú con una expresión pensativa. Javier se sentó frente a él, notando que la tensión en el aire era palpable. ¿Qué hay?, preguntó Javier, intentando desplegar una fachada de calma que le costaba mantener. Javier, he estado investigando. Daniel comenzó, y su voz sonaba más seria de lo habitual. Las cosas son más complicadas de lo que pensabas. Claudia no está sola. Hay otros involucrados, y no juegan limpio. ¿A qué te refieres? Javier sintió que su estómago se tensaba. Cada palabra de Daniel parecía una advertencia sombría. Hay personas que han estado rondando la fundación y buscando formas de acceder a sus activos. La idea no es solo desmembrar el legado de Alejandro, sino desdibujar lo que él representaba. Pueden haber planes de desviar fondos, o incluso de hacer que la fundación se cierre. Javier apretó los puños, sintiendo que el mundo se le venía abajo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Necesitamos actuar rápido. No puedo dejar que eso suceda. Daniel lo miró con preocupación. Lo sé, pero no solo se trata de actuar. Se necesita estrategia. Actualmente tienen a personas en posiciones clave, y si no manejamos esto con cuidado, cualquier intento podría ser letal. Con cada palabra, Javier sentía que el miedo le helaba la sangre. La idea de que el legado de su hijo pudiera desaparecer en manos de aquellos que solo buscaban enriquecérsele provocaba una rabia profunda. ¿Qué propones? Necesitamos ganar aliados dentro y fuera de la fundación. Y hay algunos nombres que deberías conocer.
Personas que han estado relacionadas con Alejandro y que pueden confiar en ti. Pero hay un problema. ¿Cuál? Javier entrecerró los ojos, frunciendo el ceño. Algunos de esos aliados tienen vínculos con Claudia. Tendrás que decidir qué estás dispuesto a arriesgar. La lealtad aquí puede ser costosa. Javier sintió que su corazón se aceleraba aún más. ¿Podía realmente unirse con personas que habían estado en el círculo de Claudia? La traición y el dolor aún resonaban en su corazón, pero sabía que la situación no le dejaba muchos caminos. Si eso es lo que se necesita, entonces lo haré. No puedo dejar que esos sin ética destruyan lo que Alejandro soñó, dijo Javier, decidido. Mientras salían del café, una sensación de inquietud lo acompañó. Cada paso que daba en este nuevo juego de poder lo acercaba más a los posibles aliados, pero también a Claudia. La historia entre ellos se volvería más complicada y peligrosa afuera, la brisa era fresca y, sin embargo, Javier podía sentir el calor del peligro acechante. En ese momento, su teléfono vibró, una notificación de un mensaje. Se detuvo y lo abrió. Era Claudia, sé que te diriges a su encuentro. No tomes decisiones precipitadas, hay más en juego de lo que aparenta. Te espero. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La advertencia lo inquietaba, pero sabía que la lucha apenas comenzaba. ¿Era posible que Claudia tuviera más ases bajo la manga? ¿Podría incluso ser capaz de sabotear todo desde la sombra? Su mente estaba en ebullición, y la batalla no solo estaba por empezar, sino que podría ser más intensa de lo que jamás imaginó. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza mientras su mente procesaba las palabras de Claudia. La ambigüedad de su mensaje era preocupante. No podía permitir que ella lo distrajera de su objetivo. Con una respiración profunda, tomó la decisión. Iba a enfrentarse a su pasado y a la figura que lo había herido tanto. El camino hacia la oficina se sintió más largo que nunca. Cada semáforo en rojo parecía burlarse de su prisa. La imagen de su hijo brillaba en su mente, recordándole por qué luchaba. Alejandro no solo había dejado un legado material, sino un ideal de justicia y honestidad que debía defender a toda costa. Al llegar, se encontró con la mayoría de los empleados sumidos en su trabajo, pero la tensión en el aire era palpable. No era solo un día cualquiera. La reunión que se organizaría era crucial. Sin embargo, antes de todo, sintió que necesitaba aclarar algunas cosas con Claudia. Necesito hablar contigo, le dijo a Claudia cuando la vio en su oficina. La mirada de ella era una mezcla de sorpresa y desafío. A pesar de que los reproches del pasado estaban todavía frescos, Javier se esforzó por mantener la calma. ¿Por qué estás aquí, Javier? No creí que quisieras verme después de lo que pasó, respondió Claudia, su expresión endureciéndose. Esto no es sobre nosotros. Es sobre Alejandro y la fundación. Daniel me ha advertido sobre lo que se trama, y necesito entender de qué lado estás realmente, dijo Javier, dejando caer la tensión entre ellos como una bomba a punto de estallar. Claudia se cruzó de brazos, la defensiva en su postura era evidente. ¿Y qué te hace pensar que yo soy parte del problema? Yo también quiero que lo que dejó Alejandro perdure. Pero la fundación ha cambiado. Hay más de lo que ves. Si eso es cierto, entonces vamos a tener que trabajar juntos. Pero si intentas sabotearme, no dudaré en actuar, advirtió Javier, sintiendo cómo su determinación se fortalecía. Los ojos de Claudia centelleaban. Siempre has sido un hombre de acciones, Javier. Pero debes entender que hay decisiones difíciles que tomar y no siempre son blancas o negras, dijo, y en su voz, Javier detectó un matiz de sinceridad. La discusión se alargó, revelando las tensiones del pasado y las esperanzas del futuro. Javier no pudo evitar recordar las risas compartidas y los sueños de construir algo bonito juntos. Sin embargo, las intrigas y los secretos también cargaban su conversación. Cuando finalmente terminaron, Claudia asintió. Si vamos a fracasar o tener éxito, será mejor que estemos en la misma página. Mañana, en la reunión, hagamos un frente unido. Pero no esperes que esto sea fácil. Si es por Alejandro, estoy dispuesto a arriesgarme, dijo él, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mientras salía, su teléfono vibró de nuevo. Otra notificación.
Esta vez era un mensaje del antiguo colaborador de Alejandro, un nombre que había resonado en su memoria: Carlos. Javier, se rumorea que Claudia tiene aliados en la reunión. Piensa bien en tus pasos, no confíes en nadie. El corazón le dio un vuelco. Claudia, sus excompañeros, el legado de su hijo, todo se entrelazaba en una red llena de peligros. Javier se dio cuenta de que cada decisión era un paso más hacia una posible traición. El juego que acababa de comenzar lo iba a cambiar todo. Mientras sus pensamientos chocaban, un nuevo sentido de urgencia lo invadió. Era el momento de actuar, pero también el tiempo de elegir con sabiduría. ¿Qué haré ahora?, se preguntó mientras el sol comenzaba a ocultarse, sumiendo la ciudad en un velo de incertidumbre. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero la traición podía estar al acecho, lista para devorarlo todo. La vida de Javier estaba a punto de cambiar por completo y cada segundo contaba. Al cruzar la puerta de su oficina, solo una pregunta lo acompañaba: ¿estaba listo para desentrañar el verdadero legado que su hijo había dejado? Javier olvidó por un momento el eco de las palabras de Carlos. La imagen de su hijo seguía ocupando la primera fila de su mente. La reunión estaba a la vuelta de la esquina y a medida que el día se desvanecía, el peso de la responsabilidad se hacía más intenso. Cada paso que daba hacia su coche iba envuelto en un torbellino de emociones: la desesperanza, el dolor y, sobre todo, la determinación. Cuando encendió el motor, las luces de la ciudad comenzaron a parpadear a su alrededor. No puedo dejar que me arrastren a un juego más grande que yo, pensó, apretando el volante. Pero a su alrededor, la atmósfera se había vuelto opresiva, como si alguien realmente quisiera que fracasara. Javier sabía que el legado de Alejandro no solo valía en dinero, sino en la lucha por la justicia que él había representado. Esa noche, Javier no pudo dormir. A cada minuto que pasaba, su mente se llenaba de preguntas y más preguntas. ¿Qué estaba haciendo realmente Claudia? ¿Quiénes eran esos aliados de los que hablaba Carlos? Con cada duda, su inquietud crecía. Se sentó en la cocina, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos, y miró por la ventana. Un grupo de niños jugaba en la calle, riendo y corriendo, ajenos a sus preocupaciones. ¿Cuántas risas le había robado el pasado? A la mañana siguiente, el cielo aún estaba cubierto de nubes grises cuando recordó lo que había dicho Claudia: decisiones difíciles. Tenía que estar preparado. Para eso debía armarse de valentía, discernimiento y tal vez un poco de astucia. Javier sabía que no toda la información era la que parecía, y que en el momento en que abriera la puerta del salón de la reunión, todo podía cambiar radicalmente. Al llegar a la oficina, un murmullo ya circulaba entre los empleados. Algo se respiraba en el aire, un aire denso de incertidumbre. Javier tomó un instante para respirar hondo, cerrando los ojos y visualizando a Alejandro, con esa sonrisa confiada. «Hijo, estoy haciendo esto por ti», murmuró mientras la reunión comenzaba. Javier se sentó junto a Claudia. La tensión era palpable, pero ambos se esforzaron por mantener una fachada profesional. La mesa estaba llena de rostros conocidos y otros que apenas podía identificar. Las miradas apuntaban a ellos, expectantes y curiosas. Javier se sentía como si estuviera en el centro de un escenario, lista para desvelar un dramatismo que había estado oculto por demasiado tiempo. «Gracias a todos por venir hoy», inició Javier, su voz resonando en la sala. «Estamos aquí para asegurar que la fundación siga el legado de Alejandro». Fue interrumpido por una risa desde el fondo. Era Daniel, quien parecía haber llegado más preparado de lo esperado. «¿Y si te digo que el legado se está desmoronando, Javier?» El silencio se hizo. Javier sintió que el aire le faltaba mientras su corazón latía con fuerza. Claudia lo miró de reojo, sus ojos reflejando preocupación. «No sé a qué te refieres», respondió Javier, tratando de encontrarse en medio de la tormenta. «Oh, vamos. Sabes perfectamente a qué me refiero. Los rumores. La fundación está siendo atacada desde dentro, y tú eres solo un peón en este juego de ajedrez», Daniel dijo, seguro de sí mismo, como un jugador experimentado que sabe que tiene la mejor mano. Javier sintió cómo la traición comenzaba a trazar líneas en el aire. El murmullo de los demás se intensificó, pero él se negó a ceder al miedo. «Si hay rumores, entonces es hora de que se reúnan con el resto de la verdad», dijo,
adaptando el tono para que resonara como un desafío mientras la conversación se intensificaba. Un nuevo mensaje iluminó su teléfono, recordándole que había más en juego de lo que parecía. Era Carlos, de nuevo. Hay cosas que no sabes, Javier. Alguien dentro de la sala ya decidió tu destino y no es Claudia. La revelación lo golpeó como un latigazo. Javier se dio cuenta de que podía estar rodeado de lobos disfrazados de ovejas. La lucha por el legado de su hijo se había tornado en una batalla de sombras y mentiras. Las miradas que lo rodeaban ya no eran solo curiosidad, sino una confrontación directa. La pregunta que le persistía era: ¿podría confiar en Claudia? Mientras sus pensamientos se agolpaban, una voz hizo eco en su mente: la verdad siempre encuentra su camino. Ahí, en medio de la reunión, sabía que el tiempo se estaba acabando. Tenía que desentrañar el secreto que alteraría todo. Pero al mirar a Claudia, no podía dejar de preguntarse: ¿seguiría siendo su aliada o se convertiría en su más grande adversaria? La sala estaba al borde de una revelación, y Javier estaba a punto de descubrir que la verdad podía ser más dolorosa de lo que había imaginado. La atmósfera en la sala se volvió densa, un aire electrificado que parecía cargar cada rincón con tensiones no dichas. Javier sintió como las miradas se centraban en él, con expectativa, como si esperaran que sacase a relucir un as bajo la manga. Pero no era ningún truco lo que tenía en mente. Era la verdad lo que necesitaba, la verdad que podría desgarrar las máscaras que todos llevaban. Estoy dispuesto a escuchar lo que tengan que decir, dijo Javier, elevando ligeramente la voz para hacerse oír. Pero no voy a permitir que los rumores dicten nuestra dirección. Alejandro merece más que eso. Con cada palabra, la fuerza de su convicción crecía. Claudia, sentada a su lado, le dio una mirada de aprobación. Javier se sentía impulsado por una mezcla de amor y rabia, una llama que rejuvenecía sus ánimos. Pero en medio de esa determinación, una sombra recorría su mente. ¿Qué secretos guardaba realmente Claudia? ¿Qué más sabía que no sabía? Daniel sonrió con desdén, como si hubiera dado en el clavo. Qué noble, Javier. Pero la realidad es otra. Tú no sabes lo que sucede fuera de esta sala ni las verdaderas intenciones de los que están alrededor tuyo. Eso es exactamente lo que voy a averiguar, respondió, con un tono que resonó como un reto. Las murallas invisibles comenzaron a desmoronarse, y Javier sintió el poder de la verdad asomándose. Necesitaba defender el legado de su hijo no solo por dinero, sino por justicia. En el transcurso de la reunión, la conversación giró y se encaminó hacia la descentralización y el futuro de la fundación, aunque siempre volvían a las insinuaciones de Daniel. Las palabras eran como dardos. ¿Quién va a donar cuando el fiero pico de la crítica está sobre nosotros? Era una pregunta retórica, pero Javier sabía que podía y debía responder. ¿Sabe el consejo que espera la gente de nosotros? Respeto, gritó, su voz reverberando en la sala. Si nuestra misión es ayudar y sanar, entonces nadie debería ser capaz de desviar la verdad desde el exterior. El respaldo del resto del equipo comenzaba a crecer, pero un susurro recorrió la sala y no escapó de oídos atentos. No todos están de acuerdo con la dirección que tomó la fundación, murmuró uno de los miembros. Javier sintió que el corazón se le encogía. Ahí, frente a Claudia, a sus antiguos colegas y a aquellos que habían estado cerca de Alejandro, la lucha se tornaba más que profesional. Era una pelea de principios, un tira y afloja de lealtades. ¿Qué podrían estar ocultando? ¿Cuándo se desharían las brandas de hipocresía que cubrían la verdad? Se humedecieron sus ojos al recordar las risas de su hijo, su forma alegre y brillante de ver el mundo. Este legado es de Alejandro. Y haré lo que sea necesario para protegerlo, aunque eso signifique enfrentar a quienes están a mi lado, afirmó decididamente. Fue en ese instante que Claudia se inclinó hacia él. Javier creó que sé quién ha estado orquestando esto desde dentro. Su voz era suave, pero clara. La convicción de sus palabras le cortó la respiración a Javier. ¿Qué sabes?, preguntó, el adrenalinado ya subiendo por su cuerpo. El mundo pareció desvanecerse alrededor de ellos mientras Claudia continuaba. Una traición se aproxima. Alguien aquí quiere hundirte antes de que sepas la verdad. Las palabras las pronunció como si cortar una cuerda invisible que ataba sus destinos.
Justo cuando comenzaban a profundizar en esas sospechas, un sonido particular, el timbre de su teléfono vibró inquietantemente en la mesa. Era un mensaje de Carlos, más urgente que el anterior. No estás solo, Javier, pero la trampa se cerrará pronto. Descubre la verdad antes que sea demasiado tarde. Alguien se lleva lo que es tuyo. La urgencia de su mensaje, junto con la revelación de Claudia, dejó a Javier con el corazón disparado. Sabía que el tiempo corría, y el pasado no dejaría después de atrapar a todos. La traición estaba al acecho, y interrogantes embargaban su mente. ¿Podría Javier desentrañar la verdad antes de que la situación empeorara? Decidido a investigar, su mirada se endureció mientras vislumbraba el futuro incierto. Hoy era solo el comienzo. Sería capaz de proteger el legado de Alejandro cuando solo sabía que el campo de batalla se extendía a su alrededor. El timbre del teléfono se desvaneció, pero la tensión en la sala seguía vibrando en el aire como si fuera una cuerda tensa a punto de romperse. Javier miró a Claudia, sus ojos brillaban con una mezcla de temor y determinación. Las palabras de Carlos resonaban en su cabeza, mientras la incertidumbre se apoderaba lentamente de su ser. ¿Quién lo quiere ver caer?, murmuró Javier, apenas consciente de que lo decía en voz alta. Claudia lo miró, su expresión contenía una mezcla de tristeza y compasión. Todos tenemos aspectos oscuros, Javier. Algunos quieren proteger sus posiciones, otros tienen miedo de perder lo que tienen, respondió ella, apretando sus manos sobre la mesa, como si buscara un ancla en medio de la tormenta. La revelación la había afectado, y Javier se sintió culpable por ponerla en una situación tan incómoda. Necesito saber más, afirmó, con firmeza. Dime todo lo que sepas. Al hablar, la mayoría de los otros miembros del equipo comenzaron a murmurar, intercambiando miradas de desconcierto y malestar. Javier podía notar cómo algunos comenzaban a pegarse a sus asientos, a la espera de una revelación que podría cambiarlo todo. La sala, que alguna vez había sido un refugio de proyectos y sueños, ahora se sentía como una trampa. Hay un grupo que no está contento con cómo manejamos la fundación, comenzó Claudia, volviendo a centrar su atención en él. Están preocupados por las decisiones que tomaste desde la muerte de Alejandro. Hay quienes creen que no estás siendo suficiente, eficaz. ¿Quiénes?, replicó Javier, la ira y la frustración brotaban como un chorro de agua hirviendo. Las palabras de Claudia estaban llenas de implicaciones dolorosas. No puedo decirlo aún, pero hay un par de nombres que he escuchado, susurros en los pasillos. Si no actúas rápido, pueden alinearse con Daniel. Sus intenciones no son buenas, Javier. Ella miraba hacia el suelo, avergonzada por el secreto que estaba revelando. Javier sentía que el aire se escapaba de sus pulmones. Así que el enemigo está dentro, respiró hondo, sintiendo cómo el peso de la desconfianza caía sobre él. Tenía que encontrar a esos traidores antes de que fuera demasiado tarde. La reunión se había tornado pequeña y llena de roces. Javier miró a su alrededor, vio rostros nerviosos, algunos ya se murmullaban al oído. Claudia le dio una palmadita en la mano, suplicándole con la mirada que no se dejara llevar por la rabia. Quiero que hables con Carlos. Él ha estado cercano a muchos de esos problemas, y hay algo más que no sabe, sugirió Claudia, poniendo los ojos en él, un brillo de esperanza regresando. Es el eje que puede arrojar luz en esta oscuridad. Javier asintió, ya decidido. El reloj de la pared marcaba el paso del tiempo, un cruel recordatorio de que no había mucho de este lado de la traición. Apretando los dientes, se levantó de la mesa para ir hacia la puerta, pero su paso se detuvo cuando una risa burlona interrumpió el ambiente tenso. Era Daniel, respirando arrogancia. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a esta tormenta, Javier? Estás en medio del huracán y no lo sabes, dijo, proyectando una sonrisa que nunca había sentido sinceramente. Javier sentía la rabia brotar nuevamente, pero se lo contuvo. Esa tormenta no me detendrá. Más bien, me impulsará a descubrir la verdad, respondió, conteniendo la furia mientras su mirada se encontraban con la de Daniel. Abre los ojos, amigo. A veces, la verdad puede ser un arma mortal, replicó el otro, antes de darle la espalda, dejando a Javier lidiando con la creciente tormenta de dudas y secretos. El rostro de Claudia estaba pálido, pero su mirada seguía firme.
Debemos revelar todo y rápido. Te necesito a tu lado, Javier. Con su mente revuelta y la adrenalina corriendo, Javier sintió que iban a cambiar las reglas del juego. Pronto, su búsqueda por la verdad se convertiría en una carrera contrarreloj. Cuando el legado de su hijo corría peligro, no podía permitirse dudar. Mientras abandonaba la sala, su mente ya se proyectaba más allá de las paredes conocidas. ¿Estaría preparado para enfrentarse a la razón de la traición? Incluso si eso significaba descubrir secretos enterrados que podrían cambiar su vida para siempre. Un mensaje inesperado en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un recordatorio de lo que estaba en juego. Si no actúas pronto, perderás todo lo que ama, decía el breve texto, como ominoso eco que le urgía a actuar. Con el corazón latiendo fuerte, Javier cerró la puerta tras de sí y, decidido, se dirigió hacia la oficina de Carlos, sabiendo que la revelación que estaba a punto de recibir podría cambiarlo todo. ¿Podría confiar en Carlos, o también él sería una pieza más en este tablero de traiciones? Javier sintió como una ráfaga de viento fresco soplaba al salir del edificio, pero no le trajo alivio. Al contrario, la brisa lo empujó hacia la determinación. Su corazón revoloteaba en su pecho, cargado de nuevas sospechas y el peso del legado de Alejandro. Al entrar en la pequeña oficina de Carlos, notó que todo estaba mucho más apagado que la última vez que había estado ahí. La luz filtrada a través de la ventana reflejaba la sombra de la desconfianza. Carlos, comenzó Javier, su voz firme, sé que hay más en juego de lo que aparenta. Necesito tu ayuda. Claudia me habló de traiciones internas, de un juego oscuro que no puedo jugar solo. Carlos levantó la mirada, el ceño fruncido por la preocupación. Lo sabía, Javier. He estado escuchando cosas. La misma gente que se ha acercado a mí desde la muerte de Alejandro tiene conexiones con los que dan la cara en la fundación. No quiero asustarte, pero esto es más profundo de lo que crees. ¿Tienes nombres? Javier preguntó, sintiendo que cada palabra de Carlos era una pieza más de un rompecabezas que necesitaba resolver. Lo que puedo decirte es que hay dos personas que siempre han estado en la sombra. Uno es Daniel y el otro es alguien de dentro. La revelación lanzó un escalofrío por la espalda de Javier. ¿Quién? Urgió. No puedo confirmarlo aún, pero hay un nombre que ha resonado en mis oídos, Lucas, uno de los antiguos socios de Alejandro. No confío en él y tú tampoco deberías. En ese instante, todo cobró sentido. La traición que Carlos mencionaba, el juego oscuro que había comenzado a sentir que lo rodeaba, tenía muchos más hilos de los que pensaba. Sintió que la rabia comenzaba a burbujear dentro de él. No puedo permitir que su legado se convierta en un mero peón para ellos. Necesito actuar rápido, antes de que la oportunidad se desvanezca. Decidió que no podría endulzar su enfoque, el tiempo apremiaba, y cada segundo contaba. Carlos, sintiendo la urgencia, propuso, reunamos a quienes de verdad creen en lo que Alejandro soñó. Pero recuerda, si sales en busca de Lucas, podrías estar llamando a la puerta del lobo. El tiempo está en tu contra. Javier sabía que no podía dar marcha atrás. Al salir de la oficina, su mente hervía en un torrente de ideas. Tenía que confrontar a Claudia. Necesitaba que ella estuviera a su lado, pero no podía confiarse. Si Lucas estaba en juego, había que ir con cautela. Aquella noche se encontraron nuevamente en la oficina de la fundación. La tensión era palpable y ambos parecían entender que el momento había llegado. Necesitamos hablar. Hay traiciones a la vista y no podemos permitir que nos dividan, dijo Javier al tomar asiento frente a Claudia, cuya expresión era una amalgama de incredulidad y determinación. ¿Qué has descubierto? Ella preguntó, esa chispa de vida comenzando a brillar en su mirada. Hablé con Carlos. Lucas está intentando tomar control. Daniel lo apoya y no sé qué más están planeando, confesó Javier. La verdad liberó un torrente de emociones. La memoria de Alejandro brillaba en su mente como un faro, recordándole el porqué de toda esta lucha. Entonces el enemigo está dentro, murmuró Claudia, reconociendo la gravedad de la situación. Sí, y debemos unir fuerzas. No podemos permitir que nos derroten. Alejandro soñó con ayudar a los jóvenes, y no dejaré que eso se convierta en un campo de guerra de avaricia.
aclaró Javier, sintiendo la fuerza del propósito renovado en su pecho. Claudia asintió, su mirada se encontró con la de él, como si de repente comprendiera que ambos eran más fuertes juntos. Si vamos a hacerlo, debemos ser estratégicos. Necesitamos aliados que realmente crean en lo que Alejandro quería. Aquellos que se sientan tan apasionados como nosotros y que estén dispuestos a arriesgarse por su legado. Javier sonrió, con una sensación de esperanza liberadora envolviéndolo. Gracias, Claudia. Hoy no somos solo un exmatrimonio, somos los guardianes de su legado. Los dos sabían que la batalla estaba lejos de terminar, pero sentían una llama de determinación. La verdad siempre encuentra su camino y ahora estaban decididos a buscarla, a reelaborar el destino de la fundación de Alejandro, con amor y tiempos difíciles a cuestas. A medida que se retiraban ese día, Javier sintió que, aunque oscuros nubarrones aún cubrían el horizonte, había una luz al final del camino. El legado de su hijo no terminaría. Esa llama sagrada seguiría viva, una guía iluminadora en la oscuridad. Esta lucha por su memoria nos hará fuertes, murmuró Claudia, mientras se alejaban juntos de las sombras del pasado. Sí, respondió Javier, mientras se encaminaban al futuro, donde la verdad podría finalmente prevalecer. En su pecho, una sensación de paz se asentó. Se afirmaban como guerreros, listos para enfrentar lo que viniera, una batalla entre la luz y la oscuridad, y sabían que, juntos, estarían más que listos. No olvides, amigo, que cada historia vive dentro de los corazones de quienes la apoyan. Este es el momento de imbuir tu pasión. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias exclusivas que estamos preparando. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a nuestra comunidad a crecer. Comenta tus sentimientos y opiniones sobre el final. Y antes de que sea tarde, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. La lucha por la verdad y el amor merece ser recordada.